Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esto es de Plumas y Lanzas, una nueva columna de Vida Socialista sobre la cuestión indígena en la Argentina y en América. Yo soy Juan Manuel, soy docente, historiador y militante de Vida Socialista y como siempre les pedimos, suscríbanse al canal que no cuesta nada y si nos pueden colaborar económicamente estaríamos muy agradecidos también. Ahora bien, ¿por qué una columna dedicada al mundo indígena o a la historia de lo que se han llamado los indígenas? Porque en principio a algunas personas podría parecerles trivial hablar de un tema como este en un contexto como el que estamos viviendo en la Argentina en este momento, ¿no? Pero como esta columna va a ser más histórica que otra cosa, y la historia es una ciencia, al menos como la entendemos nosotros, es una ciencia que parte del que estudia el pasado, pero parte desde un presente, ¿sí? Desde los problemas de un presente. Habría que ver por qué tiene hoy utilidad hablar de los indígenas o la cuestión indígena, ¿sí? En este país y en el continente, pero principalmente concentrándonos en un principio en la Argentina, ¿sí? Para comprobarlo por ustedes mismos, ¿sí? Les recomiendo ir al buscador de Google, a las noticias o al buscador en general, y poner comunidades indígenas en Argentina o indígenas en Argentina, ¿sí? Lo mismo. Y van a ver que oficialmente, ¿sí? O sea, en la legislación argentina, desde hace tiempo, profundizado en estos últimos años, pero ya desde hace tiempo, y también en gran parte del mundo académico y lo que repercute en el sentido común de cierta parte de la sociedad, ¿sí? Existirían en nuestro país un conjunto de seres humanos, en principio diferentes al resto, ¿sí? Que son denominados comunidades indígenas, comunidades originarias, ¿sí? Específicamente estas comunidades hoy en día serían 38 según las últimas cifras oficiales, ¿sí? Existe a su vez un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, cuyo rol, en palabras del mismo Estado, voy a leer textual, sería desarrollar y coordinar políticas públicas para garantizar el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y a la educación, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas, además de impulsar la participación de las comunidades en el diseño y gestión de las políticas de Estado que le involucran, respetando sus formas de organización tradicional y sus valores, ¿sí? En resumen, se podría decir que para el Estado argentino, ¿sí? Y voy a leer textual de nuevo, los indígenas, pueblos originarios o aborígenes, después vamos a discutir esos nombres en profundidad, son los conjuntos de familias descendientes de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización, ¿sí? Y como vemos, el eje siempre está puesto en todo lo referente a la tierra, a una supuesta relación ancestral con la tierra, a vínculos comunitarios, a una necesidad de otorgarles autonomía política a esas comunidades, no sabemos muy bien de qué tipo, la necesidad de respetar sus valores tradicionales, ¿sí? Entre otras cosas que ya vamos a ir viendo. Entonces, en nuestro país, ¿sí? Si nos basamos en la legislación argentina, de nuevo, en gran parte de la producción académica, existirían en nuestro país, en nuestra sociedad, un grupo de personas, de seres humanos, ¿sí? Tratados, estudiados, analizados y después tratados oficialmente de forma diferente al resto, ¿sí? Lo que se materializa después, por ejemplo, en leyes y políticas públicas particulares, ¿sí? Por ejemplo, entrega de tierras a estas supuestas comunidades, reconocimiento oficial de algún idioma antiguo, subsidios estatales, ¿sí? Entre otras. Y todo esto también forma parte, trae consigo, ¿sí? Una idealización muy grande de todas estas comunidades, de todo este grupo de personas. ¿A qué nos referimos con idealización? Idealización o romantización, ¿sí? Más que nada desde gran parte de lo que se ha denominado el mundo progresista o de izquierda, ¿sí? Que entiende, más que nada la producción académica del mundo de izquierda, entiende estas comunidades como ajenas a las problemáticas de las sociedades, entre comillas, blancas o occidentales, ¿sí? Supuestamente, de nuevo, estarían atravesadas por cuestiones relacionadas a la tierra, a lo ancestral, sin divisiones de clase, sin explotación de clase, ¿sí? Que todo eso sería propia de las sociedades blancas u occidentales. El límite siempre es poco difuso, ¿sí? ¿Y esto cómo se refleja? ¿Cómo lo vemos reflejado? Todos los 12 de octubre, ¿sí? Todos los 12 de octubre, cada vez que se cumple un aniversario de la llegada de Colón al continente americano,
vemos en las redes sociales un montón de publicaciones, ¿sí?, que rápidamente muestran la postura de uno u otro grupo ideológico y político, se podría decir, ¿sí? Desde el mundo progresista y de izquierda siempre nos encontramos con imágenes de este estilo, ¿sí?, que siempre condenan enfáticamente y de forma absoluta y casi sin discusión todo el proceso de conquista y colonización del continente americano, tildándolo de genocidio, ¿sí? Una imagen bastante común ya en la izquierda en general, en gran parte de la sociedad, o imágenes como esta, ¿sí?, que contienen ya algo más, contienen una idealización muy grande de todo el mundo indígena, de todas las sociedades que habitaban en este continente antes de la llegada de los europeos, ¿sí?, idealizaciones que vamos a discutir posteriormente, ¿sí?, o imágenes como esta que también contienen una de las visiones más comunes dentro del mundo izquierdista y progresista, que básicamente trazan una línea de continuidad directa entre el proceso de conquista y la imposición del feudalismo en América y los problemas que estaríamos atravesando las sociedades hasta el día de hoy, ¿sí?, como si en 5 siglos las sociedades prácticamente no hubieran cambiado, ¿sí?, y bueno, la supuesta resistencia continuaría hasta el día de hoy. Aunque también desde el otro extremo del espectro ideológico y político nos vamos a encontrar con imágenes como esta, ¿sí?, que en este caso, por ejemplo, critican de alguna forma, de un modo irónico, la doble moral que hay a la hora de considerar a los conquistadores de una u otra sociedad, ¿sí?, siempre con el eje puesto, con el tono puesto en una defensa a ultranza de la conquista, ¿sí?, como vemos también en esta frase de Ricardo Levene, donde hay un análisis enormemente simplista sobre básicamente las sociedades americanas, que serían todos iguales, los naturales, que supuestamente eran todos iguales en derecho a los españoles europeos, ¿sí?, como si, por ejemplo, un cacique o curaca, alguien de las clases dominantes locales, fueran lo mismo que un trabajador mitayo o un esclavo. Lo que también podemos ver en esta imagen, ¿sí?, donde además nos encontramos con que para los que crean esta imagen, para los que forman parte de este espectro ideológico, hay conquistadores buenos y conquistadores malos. Obviamente los españoles son los buenos, los ingleses los malos, ¿sí? O bueno, ya yendo a lo más, se podría decir, bizarro de este espectro ideológico, vemos este tuit del partido de ultraderecha Vox, el partido amigo de nuestro presidente Javier Milei, que bueno, sostiene una postura como esta, que en sí dicen ciertas cosas reales, como que la caída de los aztecas fue gracias a la alianza con las sociedades locales, entre las sociedades locales mal llamadas indígenas, como los tlaxcaltecas y Hernán Cortés, pero como también vemos en el otro grupo de publicaciones, que también dicen ciertas cosas reales, como por ejemplo hablan de las grandes masacres que hubo en el Caribe por parte de los conquistadores europeos en las Islas Antillanas, que prácticamente quedaron desiertas de sociedades locales, pero en ambos grupos vemos ciertos paralelismos, lamentablemente, y es toda ausencia de pretensión científica y una defensa a ultranza o una condena a ultranza de un proceso que ocurrió hace ya 500 años, proceso que efectivamente ya terminó y cuyos problemas también terminaron. Entonces, ¿qué son los indígenas? ¿Qué fueron los indígenas? ¿Existen hasta el día de hoy? ¿Es posible denominar de una misma forma a todo ese enorme conjunto de sociedades que existían en este continente antes de 1492 y a sus posibles y potenciales descendientes? Ya sea indígenas, indios, pueblos originarios, nativos, ¿es posible? ¿Existen hasta el día de hoy sociedades precapitalistas en nuestro país? ¿Qué significa? ¿A qué nos referimos con problema indígena? ¿Sí? ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? Porque de existir en nuestro país un problema indígena, esto significaría un problema para el desarrollo, el libre desarrollo de la nación capitalista y de las relaciones sociales capitalistas, ¿sí? Porque esto significaría que hay una sociedad, un conjunto de relaciones sociales que aún serían precapitalistas, pongámosle tributarias, comunitarias, feudales, como querramos, que perturbarían
el libre desarrollo del capitalismo, ¿sí? Por lo que la nación argentina aún no habría alcanzado su pleno desarrollo en términos capitalistas, ¿sí? Y esto es una caracterización que encontramos en una enorme variedad de producción académica de todo el mundo de izquierda y el mundo progresista en general. Y ahora, para contestar todas estas preguntas, tenemos que dejar algo en claro, algo que se les suele escapar mucho a los que estudian el mundo indígena, el mundo mal llamado indígena, vamos a empezar a decir, y también al mundo americano, o sea, al mundo latinoamericano en general, en particular, que es lo siguiente: para entender cómo funciona una sociedad, si es que existe una sociedad, cuáles son los problemas de una sociedad, hay que partir de un análisis científico de la realidad. Y esto implica partir de un análisis materialista, un análisis vulgarmente conocido como marxista, pero en términos correctos, materialista o científico, que concentre sus estudios en las relaciones sociales de producción, en los lazos materiales que unen a las sociedades, ¿sí? Que hacen a las sociedades. No es que la política no importe, no es que la cultura no importe, ¿sí? Sino que para entenderlas en su profundidad tienen que quedar en claro, ¿sí? Tienen que entenderse todos los lazos materiales, de nuevo, que unen a esas sociedades, ¿sí? Los análisis sociales científicos tienen que, para ser efectivamente científicos, ir más allá de lo visible, ir más allá de lo que los seres humanos dicen de sí mismos o de otros, ¿sí? Por ejemplo, si alguien dice pertenecer a una sociedad determinada, lo que tenemos que hacer es ver si efectivamente esa sociedad existe, ver si esas relaciones sociales existen, ¿sí? Y si alguien dice pertenecer a una religión determinada, o se siente parte de una identidad determinada, eso no significa que exista una sociedad determinada. Una identidad no hace a una sociedad ni a una nación, porque hoy en día también hay países donde a esas mal llamadas comunidades originarias o indígenas se les dice naciones, ¿sí? Una nación existe, una sociedad existe, si los lazos sociales, materiales y las relaciones sociales de producción que las forman efectivamente existen. Y con esto nos vamos a adentrar en el primero de los problemas que tenemos que analizar, que tenemos que dejar en claro, ¿sí? Sobre todo esta mal llamada cuestión indígena. ¿Existe una única sociedad? ¿Existe un único grupo, una única categoría social para denominar a todas estas sociedades? ¿Existen los indígenas? Y evidentemente no. No podemos denominar de una misma forma, definir como una misma cosa, como una misma sociedad, a todo ese enorme conjunto de pueblos tan diversos entre sí que habitaban este continente antes de 1492. Únicamente en términos, se podría decir, analíticos, podríamos denominarlas, a falta de un término mejor, que quizás no encontremos nunca, sociedades americanas precolombinas, porque eran sociedades, vivían en el continente americano y efectivamente existían acá antes de Colón, antes de 1492, que de por sí solo eso mucho no nos dice, ¿sí? Si miramos un poco los mapas siguientes, utilizándolos un poco como guía visual, ¿sí? Como una suerte de referencia, vamos a ver que las sociedades americanas a la llegada de los conquistadores europeos en 1492 estaban más o menos, ¿sí? A grandes rasgos divididas de la siguiente forma, ¿sí? Dejemos por ahora de lado la discusión sobre ese término extraño que se utiliza para hablar de sociedades como culturas, cuando efectivamente eran sociedades, la cultura es otra cosa, ¿sí? Vamos a ver que América estaba dividida en sociedades enormemente diversas, ¿sí? En la escala más avanzada en términos históricos nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el Imperio Mexica o Imperio de la Triple Alianza, o Imperio Azteca, también denominado Imperio Azteca, en el centro del actual México, ¿sí? Que efectivamente era una sociedad dividida en clases, con una clase dominante compuesta principalmente por el Tlatoani, que era básicamente una suerte de emperador o rey, a falta de un término mejor, la nobleza, los pipiltín, que incluía también a los sacerdotes, ¿sí? De la religión mexica, por supuesto, todos los cuales vivían en base a la extracción forzosa del excedente de las clases explotadas, los macehualtim.
algo así como campesinos agrupados bajo los calpuli y los esclavos, por supuesto. Pero también nos encontramos con el imperio del Tahuantinsuyu, también denominado imperio incaico, ¿sí? También otra sociedad dividida en clases, donde el inca y su familia, algo así como un emperador o rey nuevamente, los orejones, es decir, la nobleza, los sacerdotes, entre otros, que vivían también del excedente productivo extraído a las clases explotadas, ¿sí? Agrupadas bajo la forma de los aylus, ¿sí? En otras regiones del continente, ¿sí? Como por ejemplo el Caribe, las Islas Antillanas, el norte de Sudamérica, parte de Centroamérica, nos vamos a encontrar con sociedades también divididas en clase, pero un poco más laxas que los imperios tributarios, sociedades que podríamos denominar de jefatura, como los Tairona, los Muiscas, los Caribes, los Diaguitas o los Omahuacas, o también en los dos extremos del continente americano nos encontramos de nuevo en 1492 con sociedades que aún vivían bajo relaciones sociales más igualitarias, basadas en la caza y la recolección, como por un lado los esquimales, por el otro los yámanas, los patagones o los onas. Claramente podríamos estar hablando horas y horas sobre cada una de estas sociedades, ¿sí? Pero no es el objetivo, al menos no en el video de hoy, sino que tenemos que tener algo en claro con lo poco que vimos hasta ahora, ¿sí? No podemos hablar de una misma sociedad en América antes de 1492, mucho menos después, por supuesto. Es imposible categorizar de una misma forma a pueblos tan diversos en un espacio tan extenso como el continente americano y a sociedades como los esquimales, que vivían de la caza y la recolección, los mexicas o los incas, que habían construido un imperio tributario, ¿sí? Los caribes, los guaraníes, ¿sí? Es imposible hablar de una misma sociedad. Es como creer, es más o menos equivalente a creer que los españoles de la época de los Reyes Católicos, los francos de la época de Carlomagno, los romanos, los italianos de la época de Mussolini son parte de una misma sociedad. Es una locura, cualquiera diría, eso es una locura. ¿Por qué hacen lo mismo con las sociedades americanas, precolombinas? ¿Sí? ¿Por qué se habla de indígenas? ¿Por qué se habla de pueblos originarios? Y ahora eso es lo que vamos a discutir. ¿Por qué pueblos originarios? ¿Existe un pueblo originario de algún lugar? O sea, ¿existe alguna sociedad que sea originaria de un territorio? Si un pueblo habitaba en un lugar antes que otro y es expulsado por ese, ¿cuál era originario de ahí? ¿Cuál es el que se puede otorgar la categoría de originario de ese territorio? ¿Sí? Pero hay algo más importante. La categoría de originario, de pueblo originario, nos hace olvidarnos de que las sociedades cambian, se mueven, no permanecen estáticas, ¿sí? Vayamos a lo concreto, porque si nos ponemos a hablar en términos estrictos, el ser humano como especie es originario del continente africano, de cerca de lo que hoy es el país de Kenia, siendo sus descendientes más antiguos los Australopithecus, del cual evolucionaría en el Homo habilis, el Homo erectus, hasta finalizar, como ya sabemos, en el Homo sapiens sapiens, el ser humano moderno, los cuales poblarían el mundo, ¿sí? A lo largo de milenios, siendo el continente americano el último territorio en ser poblado por seres humanos. Estamos hablando ya de Homo sapiens sapiens, de seres humanos modernos, en un estadio de cazadores-recolectores, ¿sí? Que arribaron a este continente a través de lo que hoy conocemos como el estrecho de Bering, que en ese momento no era un estrecho, sino que un puente de hielo y tierra unía, como vemos en la foto, los actuales territorios de Alaska y Siberia, permitiendo el paso de seres humanos durante siglos o milenios. Como nos movemos en un terreno bastante oscuro para la historia, no contamos con fechas precisas, pero la mayoría de los estudios científicos calculan que el poblamiento americano ocurrió hace aproximadamente unos 15 a 20.000 años, aunque ciertos nuevos estudios científicos y arqueológicos estiran la fecha hasta hace unos aproximadamente 50.000 años, como vemos en pantalla. Todo este enorme conjunto de sociedades, de grupos de seres humanos, en un principio cazadores-recolectores, van a ir desplazándose a lo largo del continente americano y fundando distintos tipos de sociedades enormemente diversas entre sí, como ya fuimos viendo, cuyo único elemento en común es posiblemente descender de todas esas sociedades que
poblaron el continente americano desde el estrecho de Bering. Y digo posiblemente porque todavía hoy se mantiene una hipótesis, aunque faltan pruebas que la sustenten, de que también habrían habido oleadas migratorias que poblaron el continente americano desde el Océano Pacífico, desde la Polinesia. Pero, de nuevo, faltan pruebas que sustenten esta tesis. Pero la conclusión que podríamos ir sacando es que el único elemento en común que tienen estas sociedades es existir en este continente antes de 1492, o sea, prácticamente nada. ¿Y a qué vamos con esto entonces? En primer lugar, no podemos hablar de pueblos originarios en América. Ya vimos, no hay sociedades originarias de América. Pero vamos a algo más, vamos a profundizar en este concepto. ¿Qué significa ser originario de un territorio? ¿Una sociedad, un grupo de personas de repente apareció en ese territorio? ¿O lo ocupó hace un tiempo ancestral, un tiempo incalculable y como está hace más tiempo tiene, no sé, más derecho a estar en ese territorio? ¿Qué significa ser originario de un lugar? ¿Existe alguna sociedad, un pueblo que sea originario y que se mantenga estático durante siglos o milenios en ese mismo lugar? ¿No existen las guerras? ¿No existen las movilizaciones, las migraciones de pueblos? ¿No hay transformaciones climáticas o naturales que hagan, por ejemplo, que dificulten las condiciones de vida en un lugar y hagan que un grupo de personas se mueva a otro territorio? A veces bastante lejano desde el original. ¿No hay genocidios que vacíen un territorio por completo de personas y sea ocupado por otros? ¿No existió eso en la historia? ¿Entienden lo complicado que es? Lo más que complicado, se podría decir anticientífico, ¿sí? Que es la utilización de este concepto. ¿Por qué se la utiliza siempre específicamente con las sociedades americanas? Recuerden cuando hablamos de esa supuesta relación ancestral con la Tierra, que acaso las sociedades americanas por su, no sé, idiosincrasia están asentadas, están de alguna forma ligadas a esos territorios donde originariamente, si es que eso es posible, vivían. Pero hay otro problema con el concepto de pueblo originario y es que tiene una connotación claramente racista. Y a algunos puede parecerles un poco fuerte, una comparación así, pero vayamos a algunos puntos. Por ejemplo, los movimientos que darían lugar al nazismo, que darían origen al nazismo en Europa del Este, en Alemania, también justificaban su existencia y sus leyes racistas de segregación por sangre contra los judíos y otras sociedades, en base a la existencia de una supuesta sociedad originaria, pero en este caso blanca, aria, superior, nórdica, evidentemente inexistente, por supuesto, con distintos mitos que fueron construyendo a lo largo del tiempo. Recomiendo el libro Historia de la Tierra y los lugares fantásticos de Umberto Eco para entender un poco mejor estos mitos y básicamente sus implicancias sociales, sus justificaciones políticas, ¿sí? Pero también ellos utilizaban esos mitos de la sociedad originaria para justificar la segregación de otras sociedades al interior de sus territorios y su derecho de conquista sobre otras naciones, sobre otros pueblos. Y algunos me podrían decir, che, pero no tiene nada que ver los movimientos que hoy se dicen indígenas y demás no tienen nada que ver con las leyes racistas y demás del nazismo. Puede ser, pero imaginen que, por ejemplo, vamos a abordar brevemente un caso que quizás abordemos en la segunda columna, los mal llamados mapuches de la Patagonia y la Araucanía. De concretarse el proyecto que se plantea, el proyecto más extremo que se plantea, la famosa RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, se crearía un estado mapuche, partiendo los estados de Chile y los estados de la Argentina, y el estado argentino, se crearía un estado mapuche separado de estos dos países. En algunos casos se habla hasta de un reino mapuche, y un estado para los mapuches. ¿Y esto qué significa? ¿Un estado por derecho de sangre? ¿Una ciudadanía por derecho de sangre?
Porque ¿quién determina quién es mapuche y quién no? Que aclaremos, mapuche es un idioma, no existen los mapuches, ¿sí? Luego lo veremos. Pero, ¿qué pasaría con los blancos, entre comillas? Con los no mapuches. ¿Dónde estaría el límite? ¿En padres mapuches? ¿Abuelos mapuches? Si yo tengo una tatarabuela mapuche, ¿ya tengo más derecho? ¿Tengo menos derecho? ¿Y qué pasa con los que no son mapuches por ningún lado? ¿Quedan afuera del Estado? ¿Se los expulsa? ¿Tendrían menos derechos? Yo realmente no lo sé, estoy planteando estas preguntas con una verdadera curiosidad, porque una curiosidad bastante preocupante, porque no podemos defender proyectos de este estilo que plantean una segregación basada en la sangre, una supuesta ascendencia genética, desde la izquierda y desde los movimientos progresistas. Es verdaderamente preocupante que hoy en pleno siglo XXI se siga separando a las sociedades de esta forma, ¿sí? Si vemos brevemente algunos ejemplos históricos, por ejemplo en la región de Mesoamérica, lo que actualmente es México, el sur de Estados Unidos, parte de Centroamérica, por ejemplo en un principio entre los siglos VI y XII, ¿sí? Nos encontramos con el predominio del imperio tolteca, con el centro de poder en la ciudad de Tula. ¿Eran originarios los toltecas de la ciudad de Tula? No. No se sabe bien, de nuevo, el término originario no tiene sentido para entender de dónde proviene o no una sociedad, ¿sí? Porque entiende que las sociedades son estáticas, ¿sí? Pero bueno, los toltecas se cree que habrían llegado a la ciudad de Tula desde, más o menos desde el norte, ¿sí? De México, el sur de Estados Unidos. El imperio tolteca se disuelve, es destruido hacia más o menos el siglo XII, XIII, reemplazado por múltiples, se podría decir, ciudades-estado, federación de pequeños reinos, señoríos, utilizando algún término, una analogía quizás un tanto grosera, pero vamos a dejarla por el momento, no tiene mucho sentido discutirlo ahora. Territorio, México, que posteriormente sería ocupado por otros pueblos, por ejemplo los chichimecas, ¿sí? Que eran tildados de incivilizados, de bárbaros por parte de los toltecas, se cree que porque todavía vivían en base a la caza y la recolección. Para el siglo XIII, XIV más o menos nos vamos a encontrar con la llegada, ¿sí? de otro pueblo, otra sociedad, ¿sí? los famosos mexicas, ¿sí? Que fundarían posteriormente, luego de, nuevamente, tengamos en cuenta estos conceptos, de años y años de migraciones, de movimientos, de luchar para alguno u otro, para alguna u otra sociedad o ciudad-estado, ¿sí? Llegarían finalmente al lago Texcoco y fundarían la ciudad de Tenochtitlán, ¿sí? Que está en el actual México DF, desde que sería finalmente la capital del posterior imperio azteca o imperio mexica o imperio de la Triple Alianza, ¿sí? ¿Los mexicas entonces son originarios de Tenochtitlán? Y no, claramente que no. Vamos a tener en cuenta algunas otras cosas, por ejemplo, por el lado de los incas, del mundo andino, ¿sí? Sabemos que los incas desde Cusco, ¿sí? Desde la ciudad de Cusco, constituyeron un gigantesco imperio, ¿sí? El Tahuantinsuyo, que ya vimos en algunas fotos, y tampoco lo hicieron, como los aztecas por supuesto, no lo hicieron, ni los aztecas ni los incas constituyeron esos imperios de forma pacífica, ¿sí? En el caso de los incas nos vamos a encontrar con múltiples casos de sometimientos más o menos violentos, y los más violentos en algunos casos que incluyeron lisos y llanos exterminios, genocidios, ¿sí? De poblaciones. Ya no hay más pueblo originario ahí. Otra estrategia de los incas para movilizar una enorme cantidad de recursos fue algunos pueblos sometidos, moverlos, trasladarlos de un lugar al otro, bajo la categoría de mitimaes o mitmac, donde está la relación ancestral de la tierra con esos pueblos que eran trasladados por el Inca.
dónde está ahí el origen de uno u otro pueblo, dónde nos encontramos ahí con una relación ancestral con la tierra de nuevo, ¿sí? Entendemos lo problemático que es utilizar estos conceptos que no tienen ningún sentido para explicar el derrotero de ninguna de las sociedades, ¿sí? Nos podemos seguir preguntando por qué se sigue utilizando el término pueblo originario para hablar de las sociedades americanas, ¿sí? Ahora, dejemos algo en claro, no tiene hablar de los genocidios y las guerras de conquista de aztecas y de incas, no significa que estamos diciendo, bueno, entonces eran malos y estuvo bien que los conquistadores europeos sometan y... No tiene nada que ver, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos que abandonar las categorías fáciles, las palabras fáciles, porque no nos sirven para entender, para entender el movimiento de la historia, ¿sí? Y tenemos que dejar de tomar partido por elementos, por procesos históricos, perdón, que sucedieron hace siglos y que evidentemente ya no nos afectan, ¿sí? Si hay algo que ya claramente no nos afecta para nada, cuyos problemas ya no tienen nada que ver con los problemas que tenemos hoy, es la conquista de América y la colonización de América, ¿sí? Vamos a ir concluyendo. Evidentemente, porque algunos me pueden decir, che, está mal todo lo que dijiste, hay un montón de gente que desciende de indígenas, hoy son indígenas. Sí, efectivamente, hoy en día en este continente, en Argentina y en el continente americano, hay millones de seres humanos que descienden por vía genética, biológica, ¿sí? Podríamos decir, de todas estas sociedades americanas precolombinas, ¿sí? Sí, exactamente. ¿Qué significa eso? Y en términos biológicos, que, bueno, genéticos, que van a tener algunos rasgos fenotípicos, posiblemente bastante más parecidos a esas sociedades americanas. ¿Sí? ¿Y qué significa eso en términos sociales, históricos? Nada. No significa nada porque las sociedades no se definen en base a una ascendencia genética, en base a una identidad, en base a una religión, sino en base, como ya dijimos, a las relaciones sociales de producción. ¿A qué vamos con esto? Para ir concluyendo. A que sí, nos vamos a encontrar con grandes grupos de personas que van a tener, por un lado, ascendencia genética, van a tener cierta afiliación genética con, más o menos directa, no importa, con estas sociedades americanas, precolombinas. También nos vamos a encontrar con que probablemente tengan prácticas religiosas, culturales, lleven adelante prácticas religiosas y culturales más similares a la de estas sociedades precolombinas. Por ejemplo, ofrendas a la Pachamama, ¿sí? En el caso de los autodenominados mapuches, que crean y sigan en las profecías de una líder religiosa denominada Machi, ¿sí? Y que quizás se sientan parte de otra nación, de otro pueblo, ¿sí? Pero la realidad es que después de llevar adelante esas prácticas religiosas, sintiéndose como se sientan, van a ir a trabajar a, por ejemplo, una fábrica, por ejemplo, un call center, por ejemplo, con las aplicaciones de servicios, ¿sí? O a cualquier otro lugar. Lo que importa es que van a ir a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Y eso qué significa? Que son clase obrera, que son proletariados, se sientan como se sientan, ¿sí? Porque nuevamente hay que analizar las sociedades, ¿sí? En base a las relaciones sociales de producción, no a lo que los seres humanos dicen de sí mismos. Hay que ir más allá de lo visible, nuevamente, ¿sí? Y vamos a poner otro ejemplo sobre estos mal llamados pueblos indígenas, porque es probable que recuerden de la primaria, yo me lo acuerdo perfectamente, cuando nos hacían juntar donaciones y colectas para los pobrecitos indios que son tan pobres y tienen tanta hambre, ¿sí? Del Chaco, de Salta. Y en mi caso recuerdo que nos decían, bueno, y les pueden mandar aunque sea un lápiz chiquitito, gastado, ellos no lo van a entender, pero van a estar agradecidos igual, ¿sí? Aclaro que me da una vergüenza terrible hablar en estos términos, pero estoy hablando textual de cómo nos lo dijo esa profesora, esa maestra,
en primaria. ¿Qué pasa con toda esta población? ¿Sí? Son específicamente lo que algunos han denominado población sobrante para el capital. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Población sobrante, que también podríamos denominar las fracciones más empobrecidas de la clase obrera. ¿Sí? Son gente que ha quedado por fuera del proceso productivo capitalista formal, ¿sí? En el caso del Chaco, por ejemplo, con la mecanización de la industria del algodón, ¿sí? Que los expulsó del proceso productivo y fueron transformados, se convirtieron estructuralmente en la fracción más empobrecida de la clase obrera, ¿sí? Y la legislación argentina, el Estado argentino, con apoyo de la academia y de esa gigantesca reacción intelectual, ¿sí? Que fue el posmodernismo, algo mundial, pero que acá también nos impacta, ¿sí? Cuyo exponente, cuya rama quizás más fuerte en este continente es el indigenismo, ¿sí? Que ha convertido a todas estas sociedades en indígenas, ¿sí? Y por lo tanto hay que analizarlas, estudiarlas y tratarlas de forma diferente al resto. Desde una visión quizás un poco más liberal, que se dice, ay, pobrecitos los indios que no entienden, vamos a darles cosas, caridad, ¿no? Que es rechazada esa visión supuestamente desde el mundo progresista, ¿sí? Que, bueno, busca supuestamente rescatar sus voces, ¿no? En toda esa línea historiográfica que se ha denominado como la historia de los de abajo, ¿sí? Que busca supuestamente rescatar sus voces y, bueno, los transforma, también refuerza esta visión de una sociedad separada y aparte que nunca vamos a entender porque tienen una cosmovisión diferente, inentendible para nosotros los blancos occidentales, ¿sí? Y que se termina traduciendo en movimientos autodenominados indígenas, ¿sí? Que terminan luchando, en lugar de luchar como cualquier obrero que lucha, en el caso de los obreros más empobrecidos, desocupados, por trabajo formal, en el caso de los obreros de alguna fábrica o algún puesto de trabajo por mejores condiciones laborales o salarios más dignos, etcétera, o por el reconocimiento de algún sindicato, lo que fuere. Estos movimientos indígenas compuestos por obreros, movimientos autodenominados indígenas compuestos por obreros, ¿sí? Que, de nuevo, más o menos empobrecidos, depende de la región, ¿sí? ¿Por qué luchan y qué les termina otorgando el Estado? Subsidios estatales, reconocimiento de algún idioma antiguo en algún lugar. Corrientes hoy tiene como segundo idioma oficial reconocido el guaraní, por ejemplo. ¿De qué le servirá eso a toda la población, a todos los obreros descendientes posibles de guaraníes de la región? No lo sabemos. No lo sabemos en qué va a incidir eso en sus condiciones de vida. O, por ejemplo, se le entregan tierras, ¿sí? Y eso también es reforzado, eso sirve para algunos argumentos historiográficos o antropológicos para decir, bueno, si tienen una tierra, entonces conforman una sociedad aparte, ¿sí? Pero si tenemos que analizar las cosas nuevamente de forma científica, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que un obrero, a un sujeto particular al que le dan tierras, ¿sí? En el mejor de los casos, si las pone a producir, se convierte en un burgués, ¿sí? En el peor de los casos, si son tierras quizás improductivas, como la mayoría de las tierras que le entregan a estos autodenominados movimientos indígenas, porque no les entregan las mejores tierras de la pampa húmeda, ¿sí? Empecemos a aclarar esas cosas, les entregan tierras literalmente de porquería, que no sirven para nada, y si les fuera bien se convertirían nuevamente en burgueses agrarios, contratarían mano de obra y se convertirían por lo tanto en burgueses, que explotan a un obrero. Y en el peor de los casos, en obreros con tierras que no les sirven para nada y que los obligan a seguir vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿sí? O viviendo de la caridad pública, de la caridad del Estado, en el peor de los casos, ¿sí? Como ocurre, ¿sí? Como sigue ocurriendo. Esos son los
mal llamados indígenas o peor, pueblos originarios, ¿sí? Obreros, en algunos casos, en condiciones de extrema pobreza, ¿sí? Que los han convertido en indígenas para que efectivamente no luchen como obreros. Es una estrategia ya, ya de los últimos 30 o 40 años, quizás un poco más en algunos lugares, de dividir a la clase obrera en estas categorías, ¿sí? Que bloquean después porque han penetrado muy fuerte en los movimientos progresistas y de izquierda, muy fuerte, casi de forma acrítica, podríamos decir, ¿sí? Y terminan dividiendo las luchas, ¿sí? Cuando obreros de cualquier descendencia genética, y suena bastante, o sea, suena terrible tener que decirlo hoy, en el pleno siglo XXI, no podemos seguir dividiendo a la clase obrera por cuestiones genéticas o biológicas, ¿sí? Y en el caso de las cuestiones religiosas, culturales, tampoco, aunque también deberíamos discutir como discutimos con cualquier obrero de cualquier creencia, cultura, de cualquier religión, ¿sí? ¿Por qué de repente discutimos con la Iglesia Católica pero no con la visión que habla de la existencia o de una Pachamama o de unas machis religiosas que guían, que tienen visiones sobre el futuro, o de los famosos chamanes de las selvas peruanas, ¿sí? ¿Por qué no discutiríamos con esa gente como discutimos con el resto de la clase obrera, ¿sí? Para formar conciencia, para crear algo superador, ¿sí? Para concluir, entonces, en nuestro país, en la Argentina, no quedan rastros de relaciones sociales precapitalistas que bloqueen, desde hace rato, como se plantea, el libre desarrollo del capitalismo y de la nación capitalista. El capitalismo argentino ya alcanzó su plena madurez e incluso su estancamiento y decadencia ya desde hace rato, ¿sí? Vamos a ir viendo en las próximas columnas casos particulares, por ejemplo el caso de los autodenominados mapuches, quizás en la próxima columna, luego otros, pero dejemos esto como conclusión, ¿sí? Todos los obreros, ¿sí? Todas las personas que se autodenominan indígenas, que tienen alguna práctica similar a de las sociedades precolombinas, son obreros, ¿sí? Y en algunos casos incluso puede pasar que sean burgueses, ¿sí? Quizás en algún momento abordemos el caso de las tribus llamadas, de nuevo mal llamadas indígenas o nativoamericanos, dueñas de casinos en Estados Unidos, ¿sí? Pero nuevamente son lo que son en base a las relaciones sociales de producción, no en base a las creencias o identidades religiosas, ¿sí? Para concluir entonces, vamos a recomendar algunos libros, el quizás más importante para entender la que acabo de denominar la decadencia del capitalismo argentino, ¿sí? El estancamiento y incluso las causas de esa creciente pauperización, ¿sí? Esa, como el crecimiento, el enorme crecimiento de lo que se ha denominado población sobrante para el capital, ¿sí? Que ha dado lugar después a la construcción de esas sociedades, de esas fracciones de la clase obrera como indígenas, ¿sí? Para entender todo ese proceso y las tareas a realizar para salir, para contrarrestarlo y para salir, para que el país vuelva a crecer, ¿sí? Pero desde una vía socialista justamente, es Argentina 2050, ¿sí? Que tengo acá. Acá va a aparecer el nombre porque, bueno, no sé colocar imágenes en el video, así que lo muestro porque lo tengo acá. Para, por ejemplo, también entender el caso de lo que se ha denominado la mal llamada cuestión indígena en el Chaco, ¿sí? La construcción de una cuestión indígena por parte de intelectuales y, bueno, todo el proceso de la mecanización de la industria del algodón y de la expulsión de esas fracciones de la clase obrera que se han empezado a denominar indígenas en la provincia del Chaco, es Miseria del indigenismo, de Roberto Muñoz, ¿sí? Y bueno, por último, no estaría de más recomendar un libro que analiza una suerte, combina de una cierta forma un análisis de lo que se ha denominado la cuestión étnica o racial, ¿sí? Desde una perspectiva materialista y científica muy interesante, ¿sí?
Y recomiendo que Los Jacobinos Negros de Cyril Robert James, y lo recomiendo en nuestra edición de Ediciones R&R porque bueno, contiene el prólogo de Fabián Harari que bueno, quizás aclara algunas cosas que son necesarias, ¿sí? Del abordaje del autor. Y bueno, para el caso de los libros ya más propios de la corriente autodenominada o indigenista o también decolonial, o historia de abajo, posmoderna, sí, también. Bueno, hay varias obras, quizás la más exponente y mezclada con un poco de leyenda negra es Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, las obras de Rita Segato, Nuestros Paisanos los Indios de Carlos Martínez Sarasola, entre otros, sí, que quizás vayamos mostrando y recomendando a lo largo de las siguientes columnas. Así que bueno, llegamos hasta acá. Como siempre les pedimos entonces, suscríbanse al canal que nos ayudan un montón. Queremos llegar a los 100.000 suscriptores. Queremos que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, si está en la medida de sus posibilidades colaborar con Vía Socialista, la verdad que también nos harían un gran favor. Hasta la próxima.